Pedro Sánchez, como tantos otros líderes políticos que a lo largo de la historia han caído en la trampa de sus propios discursos, se encuentra hoy frente a un enemigo implacable, la hemeroteca. Ese archivo del tiempo, ese registro insobornable que no olvida y que, cuando menos lo esperas, regresa para mostrar lo que uno fue, lo que uno dijo y lo que uno defendió. Para aquellos que han hecho del discurso moralizante y de la crítica hacia los adversarios su principal herramienta política, la hemeroteca no solo es un recordatorio incómodo, sino una amenaza constante. Es un espejo que devuelve la imagen más cruda de quien, alguna vez, proclamó principios inquebrantables y hoy se descubre incumpliéndolos. No hay necesidad de retorcidas interpretaciones ni análisis sofisticados para entender la magnitud de este problema. Las propias palabras de Sánchez, pronunciadas con rotundidad y aparente convicción en el pasado, hoy vuelven para poner en evidencia su falta de coherencia, su doble estándar y, sobre todo, la distancia abismal entre lo que exigía a otros y lo que aplica en su propia gestión. Un ejemplo paradigmático de esta situación lo encontramos en una intervención de hace algunos años, rescatada ahora por la voracidad de las redes sociales y los medios críticos. Se trata de un vídeo, registrado durante su participación en el programa La Sexta Noche, un espacio en el que Sánchez, entonces en la oposición, encontraba el escenario ideal para proyectar una imagen de líder incorruptible, moralmente superior y comprometido con la ética pública. Era el tiempo en el que construía su discurso político sobre la base de la crítica feroz al Partido Popular, que por aquel entonces atravesaba una tormenta de escándalos de corrupción que sacudían los cimientos de la formación y minaban la confianza de sus votantes. Sánchez, con un tono solemne y con una autoridad que pretendía ser incuestionable, se erigía como el defensor de la honestidad y el azote de cualquier figura pública que, según su criterio, estuviera implicada o salpicada por tramas corruptas, directa o indirectamente. En aquella intervención, Pedro Sánchez no dudó en dirigir todo su discurso contra Esperanza Aguirre, la entonces líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, una política carismática pero también polémica, cuya gestión comenzaba a verse cuestionada por los escándalos que envolvían a su equipo más cercano. En concreto, Sánchez puso el foco en Francisco Granados, una de las figuras clave del PP madrileño, y en su momento, mano derecha de Aguirre. Granados, por aquel entonces, era el epicentro de una trama de corrupción que incluía cuentas millonarias en Suiza, tráfico de influencias, contratos irregulares y toda una serie de manejos oscuros que hicieron estallar las alarmas en la opinión pública. El caso Granados no era solo un escándalo más, era, en palabras de Sánchez, la confirmación de que la corrupción en el PP no era un hecho aislado, sino un patrón recurrente que había encontrado su máxima expresión en figuras como Bárcenas y en tramas como la Operación Púnica. Lo relevante de aquel momento no fue solo el contenido de las acusaciones, sino el tono empleado por Pedro Sánchez, un tono que no admitía matices, que no dejaba espacio para la duda ni para el debate. Sánchez hablaba desde una posición moral de aparente superioridad, con una contundencia que pretendía dejar claro que él representaba una política limpia, alejada de las sombras y de las sospechas. Mirando directamente a la cámara, lanzó un mensaje demoledor: Esperanza Aguirre debía dimitir. Lo argumentó apelando a la decencia política, a ese principio según el cual un dirigente público no solo debe asumir responsabilidades legales o personales, sino también políticas y morales. Sánchez insistió en que no cabían las excusas ni las justificaciones. Si un líder se rodea de personas implicadas en casos de corrupción, debe aceptar su responsabilidad y apartarse del cargo con humildad. Aquel discurso fue recibido con aplausos en su momento por parte de quienes compartían su crítica al Partido Popular. No era extraño que Sánchez se posicionara de ese modo. En un contexto en el que los escándalos de corrupción ocupaban titulares día sí y día también, él supo utilizar la indignación ciudadana como una herramienta política para reforzar su imagen de líder ético, comprometido con la regeneración democrática. Las frases que pronunció en aquel programa quedaron grabadas en la memoria de muchos. Un líder con ética, con un mínimo de decencia política, debe apartarse cuando un caso de esta magnitud afecta a su entorno. Con estas palabras, Sánchez construía una doctrina de responsabilidad política que, en su opinión, debía aplicarse de forma estricta y sin excepciones. Sin embargo, el tiempo, siempre implacable, ha traído de vuelta aquellas palabras y las ha colocado en un contexto completamente distinto. El contexto actual, en el que Pedro Sánchez, ya no como líder de la oposición sino como presidente del gobierno, se ve obligado a enfrentarse a situaciones que, en esencia, no son tan distintas a las que entonces criticaba con tanta dureza. Hoy, cuando diversos escándalos salpican a su gobierno, cuando sus socios y personas de su entorno se ven envueltos en polémicas y acusaciones graves, aquellas exigencias de responsabilidad política que él mismo proclamaba con vehemencia han quedado en entredicho. La hemeroteca, ese testigo mudo pero demoledor, ha vuelto a colocar a Sánchez frente a sus propias palabras, obligándole a confrontar una realidad incómoda. Su discurso del pasado no coincide con sus acciones del presente. El doble estándar es evidente.
Lo que para Aguirre era imperdonable, lo que para el Partido Popular debía resolverse con dimisiones inmediatas, ahora parece quedar en segundo plano cuando se trata de Sánchez y de su entorno. Las palabras que utilizó entonces para señalar con el dedo a sus adversarios políticos hoy actúan como un boomerang, golpeándole con la misma fuerza con la que las lanzó. La ciudadanía, que no olvida y que cada vez es más crítica, observa con escepticismo cómo el líder que exigía ejemplaridad a los demás parece haber olvidado sus propios principios cuando le toca el rendir cuentas. Este episodio no es más que una muestra del riesgo que corren aquellos políticos que, cegados por la oportunidad de atacar al adversario, pronuncian discursos cargados de grandilocuencia y superioridad moral. La hemeroteca, tarde o temprano, siempre pasa factura, y Pedro Sánchez no ha sido la excepción. Hoy, su imagen de líder incorruptible y ético se enfrenta a su peor enemigo, el mismo y las palabras que, en otro tiempo, pronunció con tanta seguridad. Pero el tiempo, siempre implacable y absolutamente neutral, ha devuelto a Pedro Sánchez a un escenario que él mismo habría descrito años atrás como intolerable, pero esta vez, con un giro irónico y revelador, el protagonista del silencio no es otro que él mismo. Lo que en su momento señalaba con dureza y con tono moralista en sus adversarios políticos, ahora parece haber caído en un conveniente olvido cuando las circunstancias lo colocan a él y a su entorno en el ojo del huracán. Porque si algo ha demostrado la política en las últimas décadas es que el tiempo, además de implacable, tiene memoria, y no tarda en exigir coherencia a quienes antes se proclamaron campeones de la ética y la transparencia. Desde hace meses, Pedro Sánchez ha sido incapaz de aplicar a su propia administración los mismos principios que predicó con tanta vehemencia en los tiempos en los que era líder de la oposición. El caso más evidente, y también el más incómodo para su gobierno, tiene nombre y apellidos: José Luis Ábalos. Ábalos no es un político cualquiera. Es uno de los hombres fuertes del PSOE, alguien que ha sido no solo una figura de peso dentro del gobierno de Sánchez, sino también uno de los pilares de su ascenso y consolidación en el poder. La confianza del presidente en él ha sido siempre incuestionable, tanto en su papel como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como en su rol clave en las negociaciones y estrategias del partido. Sin embargo, esa figura de confianza ahora se tambalea, arrastrada por una trama de corrupción que amenaza con salpicar de lleno al gobierno y con erosionar la credibilidad de Sánchez ante la ciudadanía. La trama, como bien se ha ido revelando a lo largo de los meses, no solo involucra a Ábalos, sino también a su asesor de confianza, Koldo García, un personaje hasta hace poco prácticamente desconocido para la opinión pública, pero que ahora se encuentra en el epicentro del escándalo. Las acusaciones son graves y aún están lejos de esclarecerse del todo, pero lo que ya ha salido a la luz resulta preocupante: adjudicaciones irregulares, tráfico de influencias y favorecimientos a empresas amigas, que supuestamente habrían obtenido contratos millonarios a cambio de favores políticos. Se trata, en otras palabras, de un caso que guarda similitudes inquietantes con aquellos que en su día Sánchez utilizó como ariete contra el Partido Popular, cuando exigía con vehemencia responsabilidades políticas y dimisiones inmediatas. Lo paradójico, sin embargo, no termina ahí. La paradoja se agrava cuando recordamos cómo, años atrás, Pedro Sánchez convertía la exigencia de responsabilidad en una bandera innegociable. El mejor ejemplo es aquel episodio con Esperanza Aguirre, en el que, con un tono solemne y sin matices, Sánchez exigió a la líder del PP madrileño que dimitiese por la responsabilidad política que, en su opinión, debía asumir por los actos de Francisco Granados. En aquella ocasión, Sánchez defendía que la responsabilidad política no podía limitarse a las implicaciones legales o judiciales, sino que también debía aplicarse a la dimensión moral y ética. Según sus propias palabras, Aguirre debía dar un paso al costado no porque se le acusara a ella directamente, sino porque un líder con decencia no podía mirar hacia otro lado cuando su entorno era cuestionado. Sin embargo, el Sánchez de hoy no parece reconocer al Sánchez de ayer. Mientras exigía a Aguirre que actuase con humildad y asumiera responsabilidades por los escándalos de corrupción de su equipo, él mismo lleva meses manteniendo un silencio sepulcral frente a los hechos que involucran a José Luis Ábalos y Koldo García. La diferencia entre su discurso de entonces y su actitud actual es tan profunda y tan evidente que resulta difícil no percibir la hipocresía que emana de su comportamiento. Porque no estamos hablando de un episodio aislado o de una situación menor. Hablamos de un caso que apunta a prácticas que, de confirmarse, suponen un grave ataque a los principios de transparencia y ética que tanto defendía Sánchez cuando estaba en la oposición. Pero más allá de su negativa a apartar a Ábalos o a asumir responsabilidades políticas, lo que más llama la atención es su actitud frente a la ciudadanía. Pedro Sánchez, que en su momento exigía a otros explicaciones claras y rápidas, ha optado ahora por un silencio calculado que, lejos de calmar las aguas, no hace más que aumentar la sensación de opacidad y la desconfianza de los ciudadanos. Ni él ni su gobierno han ofrecido respuestas concretas sobre los hechos que rodean este escándalo. Se limitan a mirar hacia otro lado,
a minimizar la importancia del caso, o en el peor de los casos, a desviar la atención hacia otros temas. Esta estrategia, sin embargo, choca frontalmente con el discurso que él mismo construyó durante años y que tantas veces utilizó como una herramienta política para desgastar a sus rivales. La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿dónde quedó aquella decencia política que Pedro Sánchez predicaba con tanta seguridad? ¿Dónde quedó esa humildad que exigía a otros líderes cuando la sombra de la corrupción alcanzaba a sus equipos más cercanos? Es evidente que su discurso del pasado no ha resistido el paso del tiempo. Las palabras que en su momento pronunciaba con firmeza y con aire de superioridad moral ahora suenan vacías, porque la realidad ha demostrado que no aplica esos mismos principios cuando se trata del mismo o de su gobierno. En lugar de ser coherente con sus propias exigencias, Sánchez parece haber adoptado una postura de silencio y evasión, confiando quizá en que el tiempo o el desgaste mediático terminen por diluir la magnitud del escándalo. Pero el tiempo, al igual que la hemeroteca, no olvida. La hipocresía de Pedro Sánchez, su doble vara de medir y su negativa a asumir responsabilidades políticas ante un caso que involucra a personas de su máxima confianza, no pasarán desapercibidas para una ciudadanía que cada vez es más crítica y más exigente con sus gobernantes. Lo que en su momento utilizó como arma contra sus adversarios políticos ahora se ha convertido en su mayor debilidad: sus propias palabras del pasado. La hemeroteca, como siempre, actúa como un boomerang, y en este caso ha golpeado con fuerza a un presidente que, en su afán por atacar a otros, olvidó que la historia, tarde o temprano, siempre nos coloca frente al espejo de nuestra coherencia. Sin embargo, la cuestión no termina aquí, y lo que en un principio parecía un escándalo aislado ha terminado por destapar un entramado aún más profundo que no solo afecta a colaboradores políticos de Pedro Sánchez, sino que alcanza directamente a su círculo familiar más cercano, algo que incrementa exponencialmente la gravedad del asunto y deja al descubierto el doble estándar con el que el presidente ha decidido gestionar las polémicas que le rodean. Las investigaciones periodísticas y judiciales recientes han puesto en el punto de mira a figuras que, hasta hace poco, permanecían protegidas por el blindaje mediático del gobierno. Entre estas figuras destacan familiares directos de Sánchez, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, cuyos nombres han aparecido vinculados a casos relacionados con contratos públicos adjudicados de forma opaca y movimientos administrativos que han despertado serias sospechas sobre la transparencia y la ética del proceso. El caso de Begoña Gómez es especialmente significativo, no solo por su relación directa con el presidente, sino porque ilustra a la perfección cómo los principios de transparencia y honestidad que Sánchez proclamaba con tanta firmeza en sus años en la oposición parecen haberse desvanecido cuando le ha tocado aplicarlos a su propia familia. Las informaciones reveladas apuntan a que Begoña Gómez, en su rol como directora de cátedras universitarias y asesora en diversas iniciativas de colaboración público-privada, habría intervenido o facilitado procesos de adjudicación de contratos que beneficiaron a determinadas empresas con intereses particulares. Estas empresas, según señalan las investigaciones, habrían obtenido tratos preferentes en concursos públicos, dejando en entredicho no solo la legalidad del proceso, sino la ética con la que se llevaron a cabo dichas decisiones administrativas. El hecho de que estos contratos hayan coincidido temporalmente con la llegada de Sánchez al poder y con el ascenso de su influencia política añade una capa adicional de sospecha que, lejos de disiparse, sigue alimentando el malestar y la desconfianza en la ciudadanía. Por otro lado, el nombre del hermano del presidente, David Sánchez, también ha sido mencionado en investigaciones recientes que apuntan a irregularidades en su actividad profesional. En concreto, se le ha vinculado con puestos de relevancia dentro de la administración pública que, a juicio de los críticos y de algunas fuentes judiciales, parecen haber sido facilitados gracias a su relación directa con el presidente del gobierno. Las acusaciones sugieren que David Sánchez habría obtenido un cargo con remuneraciones considerablemente altas y con responsabilidades ambiguas, sin que existiera un proceso de selección transparente que justificara su nombramiento. Estas informaciones no solo despiertan serias dudas sobre los mecanismos de meritocracia y profesionalidad de las instituciones, sino que ponen sobre la mesa la posibilidad de que el entorno familiar del presidente esté beneficiándose de una red clientelar que contradice frontalmente los principios de igualdad y justicia que Pedro Sánchez ha defendido, al menos en el plano discursivo. Ante estos hechos, si Pedro Sánchez aplicara el criterio moral y político que él mismo proclamó con tanta vehemencia en aquel vídeo donde exigía la dimisión de Esperanza Aguirre, su respuesta debería ser clara, contundente e inequívoca: asumir responsabilidades, ofrecer explicaciones exhaustivas y, si fuera necesario, apartarse del cargo en un ejercicio de humildad y decencia política. Estas eran las mismas exigencias que él, como líder de la oposición, consideraba innegociables cuando señalaba con dureza los casos de corrupción en el Partido Popular. Sánchez defendía que un líder no podía escudarse en excusas legales ni limitar su responsabilidad a lo personal. Por el contrario, debía ser el primero en dar ejemplo y en apartarse si la sombra de la duda caía sobre su entorno.
Sin embargo, la realidad actual, como bien saben los ciudadanos, es radicalmente distinta. Pedro Sánchez no solo se ha negado a asumir responsabilidad alguna, sino que ha optado por una estrategia de silencio y evasión, confiando en que el tiempo, el ruido mediático y la polarización política terminen por desgastar el impacto del escándalo. El vídeo recuperado, en el que Sánchez señalaba con dedo acusador a Esperanza Aguirre y al Partido Popular, se ha convertido en una especie de juez histórico que devuelve a la actualidad las palabras del presidente y las coloca en un contexto que deja al descubierto la inconsistencia y la hipocresía de su discurso. En aquel entonces, su tono era firme, moralizante y lleno de indignación. Criticaba a Aguirre no solo por las actuaciones de Francisco Granados, sino también por el mero hecho de no haber actuado con contundencia en cuanto las primeras informaciones salieron a la luz. Sánchez insistía en que un líder debía ser un ejemplo de integridad, alguien que no se aferrara al cargo cuando la confianza pública quedaba en entredicho. Hoy, sin embargo, aquellas exigencias se han convertido en un boomerang que regresa para golpearle de lleno. Lo que este episodio demuestra, con absoluta claridad, es que el compromiso de Pedro Sánchez con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción no era más que una estrategia política para erosionar a sus rivales. Era, en definitiva, un discurso calculado para ganar rédito electoral en un momento en el que los escándalos del Partido Popular ocupaban portadas y titulares. La vehemencia con la que atacaba a Aguirre, la supuesta autoridad moral con la que exigía dimisiones y explicaciones, se desmorona por completo cuando se compara con su silencio atronador ante los casos que afectan a su propio entorno. La ciudadanía, que no olvida y que observa con creciente escepticismo, no puede evitar hacerse preguntas legítimas. ¿Por qué Sánchez aplica un doble estándar? ¿Por qué sus principios de ética política solo parecían ser válidos cuando se trataba de sus adversarios? El paso del tiempo y la recuperación de este vídeo no solo dejan en evidencia a Pedro Sánchez, sino que además refuerzan una verdad incómoda. La política española sigue marcada por la incoherencia y el oportunismo, donde los discursos cambian según la conveniencia del momento y donde la ética termina siendo sacrificada en el altar del poder. La hemeroteca, ese archivo de la memoria que tantos políticos temen, se convierte una vez más en un instrumento de justicia histórica, recordando a la ciudadanía quiénes son realmente aquellos que gobiernan y cuáles son sus verdaderos valores cuando los focos ya no les favorecen. Sánchez, que alguna vez fue percibido como un líder que encarnaba la regeneración democrática, se enfrenta ahora a un juicio público en el que sus propias palabras actúan como acusador. Las mismas exigencias que utilizó para deslegitimar a sus rivales se han convertido en el mayor argumento en su contra, y el silencio con el que ha decidido responder no hace más que reforzar la percepción de que su discurso de lucha contra la corrupción era, en realidad, una herramienta vacía y oportunista. La pregunta que queda en el aire es si la ciudadanía, que una vez creyó en sus promesas de cambio, seguirá dispuesta a mirar hacia otro lado o si, por el contrario, tomará nota y exigirá la coherencia y la responsabilidad que tanto se pregonaron en el pasado. No estamos hablando de pequeños errores, de situaciones anecdóticas o de casos aislados que puedan ser fácilmente minimizados. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de un patrón estructural, una manera de entender la política que tiene como elemento central un doble estándar. La ética, la transparencia y la responsabilidad son principios que solo parecen aplicarse a los adversarios, nunca a uno mismo. Es un modelo que, desgraciadamente, hemos visto repetirse una y otra vez en diferentes líderes, pero que en el caso de Pedro Sánchez resulta particularmente alarmante por la vehemencia con la que él mismo proclamó estos valores cuando le servían para atacar al Partido Popular y erosionar la imagen de sus rivales políticos. Aquellas palabras, que pronunciaba con gesto solemne y tono inapelable, no eran meras críticas puntuales, eran la construcción de un discurso que pretendía situarle a él y a su partido en una posición moralmente superior, como portadores de la regeneración democrática y adalides de la decencia política. Sin embargo, el tiempo, como tantas veces ha ocurrido, ha terminado por desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de aquella retórica grandilocuente. Porque, cuando las circunstancias se han invertido y Pedro Sánchez se encuentra ahora al otro lado del espejo, bajo el foco de las acusaciones y con su gobierno y su círculo más cercano salpicados por escándalos de todo tipo, esa misma vara de medir ha desaparecido por completo. Lo que en su momento consideraba imperdonable y suficiente para forzar dimisiones inmediatas ha pasado a ser, para él y para su equipo, algo menor, irrelevante, una simple cuestión de desgaste mediático que, esperan, desaparecerá con el paso del tiempo y con el ruido constante de la actualidad. En lugar de asumir las responsabilidades políticas y ofrecer explicaciones claras y convincentes, como él mismo exigía a sus rivales, Pedro Sánchez ha optado por el silencio, la evasión y, en muchos casos, la defensa de lo indefendible. No hay mejor ejemplo de esta hipocresía que el famoso vídeo recuperado recientemente, en el que Pedro Sánchez aparece exigiendo con absoluta firmeza la dimisión de Esperanza Aguirre por la corrupción que, en aquel momento, rodeaba a Francisco Granados y al Partido Popular de Madrid.
En aquella intervención, Sánchez no dejaba lugar para la ambigüedad ni para los matices. Insistía una y otra vez en que la responsabilidad política debía asumirse incluso cuando no existían imputaciones judiciales o acusaciones directas. Para Sánchez, en aquel entonces, la ética y la decencia no eran negociables. Un líder no podía aferrarse al cargo cuando la sombra de la corrupción caía sobre su entorno, porque la moralidad política exigía actuar con contundencia, con humildad y con un profundo respeto hacia los ciudadanos. Hoy, sin embargo, esas mismas palabras se han convertido en un boomerang demoledor que vuelve para golpearle con fuerza. Porque, si aplicara sus propios criterios a su situación actual, Pedro Sánchez no tendría más opción que asumir su responsabilidad política y responder ante los ciudadanos con la misma transparencia y rigor que él mismo reclamaba. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Los escándalos que afectan a su gobierno, ya sea por los casos relacionados con José Luis Ábalos y su entorno, o por las sospechas que planean sobre su círculo familiar, no han sido respondidos con explicaciones contundentes ni con la asunción de responsabilidades que cabría esperar de un líder que prometió gobernar con principios éticos y morales inquebrantables. Las imágenes del vídeo, que hoy vuelven a circular con fuerza, no tienen desperdicio. Son una prueba irrefutable de cómo el tiempo puede desnudar las incoherencias y las contradicciones de quienes creen que las palabras se las lleva el viento. En este caso, el viento no solo no las ha llevado, sino que las ha traído de vuelta con una claridad que resulta casi hiriente para la imagen de Pedro Sánchez. Porque lo que muestran esas imágenes no es solo la postura de un líder que en su momento se erigía como juez moral. Muestran, además, la verdadera cara de un político que ha sido incapaz de mantener la coherencia cuando los principios que defendía entran en colisión con sus propios intereses. Más aún, lo que estas imágenes revelan es algo aún más preocupante: la utilización interesada de la retórica moral como una herramienta puramente política. Porque, si de verdad Pedro Sánchez creyera en los valores de transparencia, de decencia política y de humildad, los estaría aplicando con la misma contundencia ahora que ocupa el poder. Pero su silencio actual, su negativa a asumir responsabilidades y su estrategia de mirar hacia otro lado demuestran que aquellos discursos del pasado no eran más que palabras vacías, calculadas para ganar rédito electoral en un momento en el que sus adversarios políticos estaban más debilitados que nunca. Y es que la hemeroteca no perdona. La hemeroteca es, en muchos casos, la única herramienta de justicia que queda cuando los ciudadanos ven cómo sus líderes utilizan la palabra con total impunidad, convencidos de que el paso del tiempo borrará sus discursos más incómodos. Pero la realidad es que las palabras permanecen, y la ciudadanía no olvida. Hoy, el vídeo de Pedro Sánchez en el que exige la dimisión de Esperanza Aguirre actúa como un espejo en el que él mismo debería mirarse. Porque, al igual que entonces no aceptaba excusas ni medias tintas, ahora debería aplicarse el mismo rigor y dar explicaciones convincentes a los ciudadanos que tienen derecho a conocer la verdad. Por eso, os invitamos a ver el vídeo completo, a escucharlo con detenimiento y a reflexionar sobre el mensaje que nos deja. Porque este no es un caso aislado ni una polémica puntual, es un ejemplo claro de cómo la incoherencia y la hipocresía terminan por desgastar la confianza en nuestros líderes políticos. Las palabras de Sánchez en aquel momento son una acusación irrefutable contra su comportamiento actual, y no necesitan interpretación. Son un recordatorio de que un político debe ser coherente con sus principios, no solo cuando está en la oposición, sino también, y sobre todo, cuando está en el poder. Antes de concluir, os animamos a suscribiros y a dejar vuestro apoyo, porque la información libre, rigurosa y transparente es más necesaria que nunca en un panorama político marcado por el oscurantismo y la falta de coherencia. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, exigir a nuestros gobernantes el mismo nivel de integridad y transparencia que ellos mismos reclamaban en el pasado. Solo así podremos avanzar hacia una política verdaderamente comprometida con el servicio público y alejada de las sombras de la corrupción y del doble discurso que tanto daño han hecho a nuestra democracia.